Cuando escribimos código HTML, nuestras etiquetas están anidadas. Tenemos etiquetas dentro de etiquetas y texto dentro de otras. Por ejemplo, en una etiqueta P mayor que tenemos dentro texto. Pero, ¿qué ocurre con los componentes de Blazor? Como hemos visto, los componentes de Blazor también admiten etiquetas anidadas o texto dentro de ellas. Pero ¿cómo se hace esto con componentes personalizados? ¿Cómo le decimos a nuestro componente que represente también las etiquetas o el texto que se haya puesto dentro de ellos? Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí estamos en Page Footer. He tocado un poco este componente para añadir este comportamiento. Page Footer antes no tenía nada. Simplemente era un párrafo donde decía copyright y el año actual. Pero ahora tiene este pequeño código CS. Tenemos un párrafo y fíjense de tipo. El tipo de render fragment es un fragmento de renderización, un fragmento que va a contener marcado que puede ser Razor o puede ser HTML. En este caso le hemos llamado child content porque es la conversión para el contenido que este componente va a tener dentro, entre sus etiquetas de apertura y de cierre. Y ya está. Ese es el contenido CS de nuestro componente PageFooter. Ahora vamos a ver el código Razor. Tenemos aquí tenemos un injet WebAssembly host environment para poder pintar el entorno en el que estamos. Aquí tenemos un footer con su clase, aquí un div container, un texto con el copyright y demás. Y fíjense, aquí tenemos simplemente @childcontent. ¿Qué hace este @childcontent? Pues básicamente pinta todo aquello que se ponga entre la etiqueta de apertura y de cierre de nuestro componente y que hemos recibido como parámetro en el CS de este componente. ¿Y cómo funciona esto ahora de instanciar el componente? Pues, por ejemplo, en nuestra plantilla vamos a verlo en el main layout. Tenemos aquí el page footer y dentro de este page footer tenemos el P. Esta página está desarrollada con Blazor, pero aquí no solo podemos poner código estático HTML, podríamos poner también cualquier código Razor. Por ejemplo, esta página está desarrollada en Blazor el día @datetime.now.day de un mes que no te voy a decir. Vamos a ver si esto compila, Shift F6 y lo ejecutamos. Y como ven, aquí dice, esta página está desarrollada con Blazor el día 9 de un mes que no te voy a decir. Es decir, podemos poner cualquier cosa anidada dentro de nuestro componente si usamos el child content.